Y así la mujer fue hacia su esposo y le dijo: un hombre de Dios vendrá a mí. Parecerá un ángel de Dios, muy imponente. Y no le preguntaré de dónde vino, y él no me dirá su nombre. Jueces 36. Ellos son quizá las figuras más misteriosas en la Biblia, y están entre las más cautivantes. Ángeles. A través de la historia, esos divinos mensajeros del cielo han establecido una relación con la mente humana, confortando al corazón humano. ¿Cuál es el secreto de su poder de estos seres sin edad sobre nuestra imaginación? Ni dioses, ni mortales, la naturaleza misma de los ángeles en la Biblia son los restos de una intensa controversia. ¿Son masculinos o femeninos? ¿Son los ángeles únicamente mensajeros de Dios o forman parte del destino de la humanidad? Tal vez el más sobresaliente ejemplo de tal invención es el hecho de que algunos estudiosos creen que los ángeles han tenido sexo con seres humanos. Mientras los ángeles toman parte en algunos de los más dramáticos momentos de la Biblia, ellos permanecen envueltos con el mismo misterio. ¿Por qué algunas personas en la Biblia son visitadas por ángeles y otras no? ¿Cómo es el papel de los ángeles en las vidas de la humanidad, evolucionando por cientos de años? ¿Y por qué algunos creen que los ángeles todavía afectan nuestras vidas hasta nuestros días? Estos son solo algunos de los misterios de la Biblia. Misterios de la Biblia. Ángeles en la Biblia. Ángeles en la Biblia. Acto primero. Espíritus divinos. Ángeles. Evocan la maravilla, el misterio, el poder divino y la gracia. Se cree en estos misteriosos seres a través de la historia de la Biblia hebrea hasta el Nuevo Testamento, desde los antiguos tiempos hasta nuestra turbulenta era. Los ángeles han sufrido una extraordinaria transformación en su poder sobrenatural y en su profundo significado para la humanidad. El creer en ángeles nos lleva de regreso a principios del tiempo, a nuestros registros, cuentos tradicionales, y es difícil para mí creer que tal creencia universal, que abarca a muchas culturas diferentes y a muchas diferentes personas, pueda estar equivocada. ¿Dónde y cómo fueron creados los ángeles? Permanece como un misterio. ¿Han existido a través de la eternidad? ¿O fueron formados por Dios durante los 6 días de la creación? ¿Son los ángeles seres eternos o son mortales? Un hecho es cierto, que la temprana mención de los ángeles en la Biblia hebrea ocurrió después de que Adán y Eva fueran exiliados del jardín del Edén. Aquí los ángeles no son presentados como gentiles o figuras compasivas, pero sí como guardianes temidos en los dominios de Dios. Cuando Él expulsó al hombre, lo estableció en el este del jardín del Edén.
y estacionó al querubín, y revolvía su feroz espada para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. Génesis 3, 24. Después de la primera aparición de los ángeles, mostraron tener una relación con la humanidad, la cual es más carnal que espiritual. En un pasaje de la Biblia, un incidente es descrito con enigmas para los estudiosos de nuestros días. Cuando la gente empezó a multiplicarse, y sus hijas nacieron de ellos, los hijos de Dios vieron que eran hermosas, y tomaron como esposas a todas las que ellos elegían. Génesis 6, 1. ¿Los ángeles tienen sexo? El texto nos dice que los ángeles son llamados hijos de Dios, acompañados de mujeres humanas, y produjeron una raza de gigantes como su descendencia. En esta historia parece que algo le desagradó a Dios. A Dios no le gustó la idea de esta mezcla entre el reino de los ángeles y el reino terrenal. Pero ¿quiénes eran esos enigmáticos hijos de Dios mencionados en la Biblia? Extrañamente, esos seres mágicos nunca han sido descritos con precisión. Aun cuando los ángeles hicieron su primera aparición en la historia del patriarca Abraham, él recordaba figuras obscuras con un poder sobrenatural. Los ángeles vinieron como mensajeros del Omnipotente. A Abraham le llevaron un milagro. Cuando le dijeron que su esposa Sara, una mujer de 80 años, llevaría un hijo en su vientre, Sara se rió con escepticismo. Era un ángel quien le habló. ¿Es algo tan hermoso para el Señor? En un periodo de tiempo, regresaré a ti en la estación de vida, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 14. Pienso que la visión es clara en el sentido de que los ángeles son realmente los 3 ángeles que vinieron con Abraham para decirle que su esposa iba a dar a luz a un niño, lo que daría continuidad a lo que básicamente sería la gente judía. En otro incidente en el libro del Génesis, uno de los más enigmáticos y perturbadores momentos en la Biblia, Dios le ordenó a Abraham ofrecer a su único hijo, Isaac, como un sacrificio humano. El agonizante patriarca estuvo a punto de realizar la terrible orden del Señor, cuando una voz se escuchó de lo alto. El ángel del Señor lo llamó del cielo y dijo: Abraham. Abraham le contestó: Aquí estoy. No le pongas una mano encima al niño y no le hagas nada. Desde ahora sé que le temes a Dios. Génesis 22, 12. La pregunta frecuentemente es, ¿por qué Dios mismo condenó a la muerte al hijo de Abraham, mientras un ángel le entregó su indulto? Así que tienes un ángel, no solo actuando como mensajero, sino promoviendo un mensaje de Dios, el cual es absolutamente fundamental. Pienso que el ángel está actuando también como un profeta. Este ángel hace lo que un profeta hace, es decir, no adoramos a Dios de esta manera. Esta es la manera pagana. Mientras un ángel salva la vida de Isaac, muchos estudiosos creen que, irónicamente, este mismo ángel haría la batalla con otro patriarca, Jacob, en uno de los más misteriosos debates de la Biblia. Mientras que Jacob se quedaba solo, y un hombre peleaba con él hasta el alba. El hombre vio que no podía dominarlo. Génesis 32, 24.
Jacob está peleando contra este extraño de la noche. Es uno de los episodios más frecuentes de la Biblia. Así que, ¿quién era? ¿Era este un ángel? ¿Estaba Jacob peleando con su propia alma? Mientras que en la Biblia hebrea los ángeles tenían una cercana relación con los seres humanos, su conexión con Dios mismo es igualmente una fuente de controversia. En el libro de Job, las Escrituras dan una sobresaltada visión de la relación de los ángeles con Dios. Sorprendentemente, los estudiosos creen que esto refleja la estructura del poder terrenal de aquel tiempo. En el mundo antiguo, Dios es comprendido como la imagen de un rey, y una de las cosas que subraya el poder del rey es cuántos subordinados hay para llevar a cabo las órdenes de Dios. Hay una cierta tensión en la manera en que la gente piensa acerca de Dios. Dios es asombroso, misterioso, reservado y digno. Los ángeles sobrellevan la presencia de Dios, pero ellos parecían menos austeros, menos trascendentes. En el libro de Job, entre la corte celestial de estos seres, conocemos por primera vez al más fascinante y misterioso de todos los ángeles en la Biblia hebrea. Su nombre es Ha-Satán, que significa el acusador. En los siglos consecutivos, el mundo lo conocerá como la figura mortal de Satanás. Pero esta primera apariencia de Satanás en la Biblia no es como un enemigo de Dios, sino inesperadamente como su devoto sirviente. Satanás no es una figura demoníaca del todo. El papel de Satanás es ir y atemorizar sobre la tierra y tratar de marcar alguna deslealtad o falsedad entre las personas. Con el permiso divino, Satanás probó el carácter de Job matando a su hijo. Afligiéndolo después con la pobreza y la enfermedad, sin lograrlo. Pero Job obstinadamente se negó a maldecir al Omnipotente. Irónicamente, si hacemos eco en lo sufrido por Job mismo, la gente judía estaba a punto de caer, víctimas de una terrible persecución y conquista. Cuando regresemos, ¿cómo fue que las condiciones del exilio judío hacia Babilonia le dio a los ángeles sus alas? Acto segundo. Ángeles en el exilio. En el siglo VI antes de nuestra era, la gente judía había estado condenada a la esclavitud en Babilonia. Y todavía se aferraban a sus antiguas creencias, pero estaban lejos de salvarse. ¿Qué sucedió con su Dios, que aparentemente los desamparó? En su crisis de fe, la gente judía regresó a creer en los ángeles. Debido a su esperanza en ellos, en este tiempo de prueba, esos milagrosos y compasivos seres no los abandonaron. En las primeras partes de la Biblia hebrea, los ángeles son oscuros, figuras mal definidas. Sin embargo, en este periodo de terrible necesidad, sufrirían una misteriosa transformación.
Ahora los judíos son reconocidos por la literatura con ángeles pintados como heroicos protectores de las personas escogidas. En las escrituras hechas durante el exilio, los ángeles se convertirían de carne y sangre, y una vez más en forma tangible y más inmediata que antes. Adquirieron sus propios nombres y sus personalidades distintivas. En el libro de Daniel, el cual describió este angustiante periodo, el ángel Gabriel es descrito con sobresaltada intensidad. Busqué y vi a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro de Ufaz en su cintura. Su cuerpo era como un cilindro, su cara como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego. Daniel 10:5. En esta historia, sede en Babilonia, Daniel el joven visionario es el favorito del rey. Pero Daniel, un judío en el exilio, tenía enemigos celosos en la corte. ¿Pero quién engañó al rey para sentenciarlo a muerte? El rey le dijo a Daniel: «Seré tu Dios, a quien tú fielmente sirves. Entrégate». Entonces el rey dio la orden, y Daniel fue tirado al cubil de los leones. Daniel 6:16. Al día siguiente, para asombro del rey, Daniel todavía estaba vivo en el cubil de los leones. Daniel tenía una asombrosa explicación. Un ángel vino y cerró la boca de los leones protegiéndolo. Para un judío en exilio, ¿cuál era el significado de esta historia? Los leones parecían obedecer la presencia del ángel, el cual había protegido a Daniel, y solo se comportaban como lindos gatitos. Sus mandíbulas estaban cerradas, creo que no se escuchó ni un maullido. Ellos no solo protegieron a Daniel, también le hicieron saber a la gente en exilio, a través de esta historia, que Dios estaba con ellos en el exilio, protegiéndolos de los babilonios. Para la vida de los judíos bajo la opresión de los babilonios, como para el mismo Daniel, creer en los ángeles les daba el poder de la certeza de que ninguna crisis es demasiado imposible para la intervención divina. Durante el periodo del exilio, conforme los ángeles eran más importantes para la gente judía, adquirían tal vez sus más extraordinarias características. Sorprendentemente, este es el tiempo de profunda crisis espiritual. En las Escrituras, los ángeles eran dotados de sus alas. Buscando la razón para este atributo mágico, los estudiosos han encontrado una fuente improbable. La chispa de inspiración para las alas de los ángeles no viene de la tradición judía, sino viene del dios de los babilonios, quien conducía la captura de los judíos. En el año 538 a.C., después de su prueba en Babilonia, los judíos finalmente regresan a Tierra Santa. Con su fe en Dios seriamente tambaleante, buscan una renovación espiritual. En esta demanda emerge una misteriosa y nueva literatura conocida como la apócrifa. Aquí los judíos anhelaban un sustento espiritual encontrando inspiración en las historias de los ángeles. De acuerdo a la apócrifa y a otros textos de ese tiempo, los ángeles eran dotados de extraordinarios poderes. Los describían como fieles guardianes, conocidos como los que nunca dormían. Otros ángeles proféticamente advierten a los humanos impidiendo su muerte.
y otros más ofrecen sus oraciones en nombre de los seres humanos merecedores. De todos los relatos hechos en los tiempos del Apócrifa, tal vez ninguno llevó una mejor perspectiva omnipotente que el libro de Enosh. Aquí, el visionario profeta Enosh reporta una jornada hacia el cielo, donde vio a los ángeles en toda su infinita gloria. Vi 100.000 veces unas 100.000, 10 millones de veces, 10 millones, una innumerable e incontable multitud, quienes estaban ante la gloria del Señor de los Espíritus. Y vine a saber sus nombres, los cuales los ángeles que venían conmigo me revelaron. Primera de Enoc, 40:1. Sorprendentemente, la obsesión de la gente judía hacia el poder de los ángeles creció. La gran ciencia en esos seres mágicos empezó cuando habían ayudado a soportar la preocupación de la gente durante el exilio, pero pronto serían vistos por los rabinos como una amenaza para el judaísmo mismo. Esto era una clase de horror, pseudopaganismo si quieres llamarlo así. No teníamos ya ningún dios, teníamos 900 ángeles, también podía orar a los ángeles. Y antes de darse cuenta, para el punto de vista de los rabinos, esto se les estaba saliendo de control. Temerosos de que el culto hacia los ángeles rivalizara con Dios mismo, los rabinos rechazaron incluir los textos apócrifos en la versión final de la Biblia hebrea. Y todavía, a pesar de su feroz oposición, los maravillosos acontecimientos de los ángeles no serían suprimidos. Las historias continúan hasta el nacimiento del cristianismo, cuando los creyentes de los ángeles sufrirían otra misteriosa transformación. Cuando regresemos, ¿por qué en todos los acontecimientos en la Biblia de la vida de Jesús, los ángeles aparecen? Acto tercero. El Apocalipsis. La mujer estaba ahí. Llegó el tiempo para ella de tener a su hijo, y ella dio nacimiento de su primer hijo. Cubriéndolo y envolviéndolo con ropa, lo puso en el pesebre. Lucas 2:6. La milagrosa llegada del niño Jesús, anunciado en el Nuevo Testamento como el Hijo de Dios, es uno de los momentos trascendentales del cristianismo. Es también tal vez el más frecuentemente pintado en todo el abundante arte religioso del mundo. Y todavía, misteriosamente, a pesar de este extraordinario significado, el Nuevo Testamento no hace mención de que los ángeles hayan estado presentes en el pesebre para el nacimiento de Jesús. A pesar de esta sorpresiva omisión, en los siguientes siglos después de la vida de Jesús, ha sido imposible para la fe cristiana el imaginar la natividad sin la presencia de los ángeles. ¿Por qué no hay mención en los evangelios de que los ángeles asistieron al momento mágico del nacimiento de Jesús? Más aún, ¿por qué durante toda la historia de la vida de Jesús, los ángeles raramente aparecen? ¿Podría su distancia ser explicada por la naturaleza del mismo Jesús? A mí me parece que este cambio es debido a que Dios se transformó en hombre y lo divino tomó
más cualidades humanas y por consiguiente Dios ya no es ese ser extraño, distante, divino y sobrenatural que nada tenía que ver con la humanidad. Pero apenas con 30 años, Jesús atravesó la tierra, sirviendo como un mensajero del mundo de Dios. Él era llamado un proveedor de milagros y confortador de almas. Y con Jesús mostrando el calor y la compasión de los ángeles bíblicos, ¿por qué se necesitarían entonces esos divinos emisarios? Únicamente en la muerte de Jesús, los ángeles reaparecerían. Pero el ángel dijo, no teman. Sé que están buscando a Jesús, quien fue crucificado. Él no está aquí, pero Él se ha elevado. Mateo 28:6. Desde ese momento, cuando un ángel anunció la resurrección de Jesús, estos divinos seres otra vez sufren una sobresaltada transformación. Hay un cambio aquí, a mí me parece, donde vemos un sentido angelical en la resurrección de Jesús en la tumba, pero sin la misma clase de cualidades sobrenaturales. Había un joven sentado en la tumba que dijo, Él no está aquí, Él se ha elevado, vestido de blanco. Sin embargo, no como el ángel con el que Jacob peleó, ni como el ángel que cerró las fauces de los leones en la tumba de Daniel. Con la muerte y resurrección de Jesús, una audaz y nueva fe había nacido. Los primeros seguidores de la nueva religión cristiana se encontraron a sí mismos como víctimas de la implacable persecución por los romanos. Así como los judíos habían creído en los ángeles en los tiempos de prueba, asimismo los primeros cristianos estaban inspirados por los ángeles en el último libro del Nuevo Testamento, conocido como el Libro de las Revelaciones. En lugar de encontrar consuelo en imágenes de compasivos ángeles, los iniciadores del cristianismo los concibieron como portadores de la venganza de Dios, la divina retribución en contra de un mundo de no creyentes, un tiempo de destrucción y disturbios. Repentinamente, en las revelaciones, una tumultuosa batalla brotó entre los ángeles del cielo. La guerra estalló en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon en contra del dragón. El gran dragón, quien era llamado el diablo, y Satán, el engañador de todo el mundo, fue arrojado hacia la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Revelaciones 12:9. Aunque el arcángel Miguel venció a Satán con su fuerza, la tierra misma se echó a perder con el mal, condenada a experimentar el terror de los días finales, del juicio final de Dios. El libro de los profetas y el libro de las revelaciones hablan de los ángeles con el triunfo del bien sobre el mal y acompañarán a Dios en el último día. Así que 4 ángeles fueron soltados, quienes estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar a 1/3 de la raza humana. Revelaciones
9:15. De todas las descripciones de los seres angelicales, tal vez ninguna es más temida o misteriosa que la de aquellos quienes se dice que cabalgarán al frente el día del juicio final. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Miré, y había un caballo verde pálido. El nombre de su jinete era Muerte, y el Hades venía siguiéndolo de cerca, y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada larga y escasez de alimento y plaga. Revelaciones 6:8. Como la persecución romana de los cristianos finalmente terminaría, algunos temían sobre la llegada del Apocalipsis. La única religión obscura del cristianismo vendría a dominar a toda Europa. Y con el florecimiento de la fe, una creencia en los ángeles florecería entre los devotos como nunca antes. Cuando regresemos, ¿por qué los más brillantes pensadores de la Edad Media debatieron la pregunta: ¿cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? Acto 4. Guardianes celestiales. Europa en la Edad Media. Por siglos, este periodo ha sido visto como un oscuro tiempo de miedo, de ignorancia y superstición. Los historiadores han descubierto que este también fue un tiempo de cambios, una era de preguntas y debates. Y fue durante este periodo que los ángeles se convertirían en el punto focal de un intenso escrutinio. Creyendo que esos seres divinos existen actualmente, los pensadores medievales buscaron abrir el más fundamental misterio de su naturaleza. Algunos filósofos teorizaron que los ángeles son compuestos de una misteriosa sustancia, algunas veces llamada materia sutil, con sus propias propiedades mágicas. A menudo escucharás citar como un ejemplo la estupidez de las mentes de la Edad Media. ¿Cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? Nosotros hemos escuchado esto, pero en realidad esta es una pregunta absurda. ¿Cuántos ángeles entran en un pequeño espacio? Eso se convierte en la pregunta clave. De todos los genios de la Edad Media, ninguno era más brillante que Santo Tomás de Aquino, tal vez la mente más brillante del siglo XIII. Intentando probar la naturaleza de los ángeles, el gran filósofo invocaría una idea, la cual cautivaría la imaginación popular de los siglos por venir. Ciertamente Santo Tomás de Aquino habló con autoridad sobre la noción del ángel guardián y delineó el papel del ángel guardián. Después de esto, existe una bonita imagen de él en el catolicismo, y hay todavía mucha gente que cree en el ángel. De su propia perspectiva extraordinaria, Aquino concibe al ángel guardián como una presencia de poder espiritual con poderes lejos de alcanzar. Santo Tomás dijo, puedes tener un ángel guardián no solo para ti, sino también un ángel guardián familiar, un ángel guardián de naciones. Él te guiará a través de las experiencias de tu vida y, en particular, al final estará ahí para guiarte en el umbral de la muerte. Un contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, Dante Alighieri,
expresaría su propia visión extraordinaria de los ángeles en toda su gloria y misterio, en esta pieza poética maestra, la Divina Comedia. Durante este imaginario viaje a través del cielo, Dante exploró los 9 niveles o coros en la jerarquía de los ángeles. Pero extrañamente para Dante y otros contemporáneos medievales, todos esos seres celestiales no fueron creados iguales. Su poder y su influencia eran definidos por su cercanía a Dios. Los más cercanos en el coro celestial fueron los serafines, querubines y tronos. Los más lejanos de Dios y más cercanos a los humanos fueron los arcángeles y al final los ángeles. Mientras Europa emergía en la Edad Media dentro de la gloria del Renacimiento, la imagen de los ángeles tomaría la forma en la mente de los genios artísticos trascendentales. Hombres como Rafael, Botticelli y Leonardo da Vinci inmortalizarían la concepción de los ángeles, lo que vendría a imprimirse indeleblemente en la conciencia humana por los siglos venideros. En el Renacimiento, los ángeles fueron descritos como sensuales, nunca eróticos. ¿Era esto blasfemar? ¿O era simplemente otro giro en la evolución de esos seres mágicos? Teológica y filosóficamente hablando, los ángeles son transexuales, esto es, son hombres y mujeres. En el Renacimiento, la sexualidad humana fue descrita como una parte del paquete de la hermosa bondad de la creación de Dios. Los ángeles dieron al gran escultor del Renacimiento, Bernini, inspiración para evocar su misteriosa disposición sensual, como en esa magnífica escultura llena de sensualidad de una visita de un ángel a Santa Teresa. Él parecía que atravesaba mi corazón varias veces. Cuando lo sacó, me dejó completamente ardiendo con el amor de Dios. Autobiografía de Santa Teresa. La descripción de Bernini es particularmente erótica y poderosa. Esto constituye uno de los mayores íconos de los ángeles en nuestros días y nos legó la noción visual de un ángel. Del Renacimiento a nuestros días, las trascendentes imágenes de esos seres divinos han perdurado. A pesar de los violentos levantamientos del siglo XX y los ataques escépticos de la ciencia, los ángeles continúan inspirando a la humanidad. Se decía que en el siglo XX, como los ángeles, los seres humanos también aprenderían a volar. También viajarían dentro del reluciente cielo, entre las estrellas. Y todavía aún, a pesar de todas las maravillas de la tecnología, como en los viejos tiempos, buscarían consuelo en la compañía de los ángeles. De hecho, estudios modernos han demostrado que la mitad de la gente hoy en día cree en ellos.
¿Cuál es el secreto del poder de estos seres mágicos que inspiran a creer? Que surge de los ángeles a nosotros mismos. Cuando hay mucha especulación acerca de los ángeles, es probable un indicador de que la gente se está sintiendo vulnerable, la gente se está sintiendo incierta acerca de su mundo. Y por especular acerca de los ángeles, particularmente la noción de ángeles guardianes, sabemos que existe una esencia de necesidad de protección. En tiempos antiguos, la fascinación con los ángeles era usualmente una señal de creencia en los valores del espíritu. Pero los expertos creen que en nuestros tiempos, nuestra obsesión por los ángeles irónicamente revelaría más egoísmo, menos motivos espirituales. Pienso que el concepto más erróneo que la gente tiene acerca de los ángeles en la Biblia es: esos ángeles te llevarán a donde tú quieras ir, harán lo que tú quieras que hagan, te darán éxito en la vida, únicamente para tu beneficio y a tu antojo. Y la Biblia habla sumamente claro de los propósitos de los ángeles. Y el propósito de los ángeles es ir más allá. Ellos no son dioses, son los instrumentos y los mensajeros. Cuales sean nuestras razones para asirnos a la creencia de los ángeles, las atormentantes preguntas prevalecen. ¿Son los ángeles quienes habitan las páginas de la Biblia? ¿Y la imaginación de nuestros ancestros todavía está entre nosotros? Yo mismo creo que los ángeles existen. Nunca he visto uno, pero no niego que existan, que ellos protejan a mis hijos. Mi madre me educó con una fotografía sobre mi cama cuando era niño, y ahí estaba ese ángel guardián, con 2 niños cruzando el puente sobre un río. Eso ha estado conmigo toda la vida, y así la puse arriba de la cama donde duermen mis niños, y puse la misma fotografía sobre la enfermería de la iglesia, porque creemos que los ángeles nos protegen y cuidan de nosotros. Este reavivamiento del interés en los ángeles, con el cual no estoy de acuerdo, soy escéptico, es algo, me parece, fuera de contexto, fuera de lo espiritual. Es más bien un remontarse al pasado, es una nostalgia del pasado. Y me parece que es algo motivado, inspirado por el inconcebible racismo al cual temo y considero altamente peligroso. La pregunta de los ángeles no se irá. No por un tiempo. Sin embargo, no encontraremos una solución definitiva para las preguntas que hacen. ¿Están cerca de las tumbas? Esa es otra pregunta. ¿Por qué nos asimos a la visión de los ángeles? Tal vez será que en un mundo donde los seres humanos están aislados de la naturaleza y alejados uno de otro, los ángeles han sido testigos de milagros, de esos corazones que aún son posibles. Para creyentes y no creyentes por igual, la verdad permanece en que en este mundo turbulento, los ángeles nos ofrecen una ligera visión del más raro y frágil de todos los tesoros: la paz. Los ángeles tal vez son lo único que conocemos del cielo. Y si los antepasados estaban en lo cierto, algún día podremos conocer a esos seres mágicos cara a cara y compartir su radiante serenidad por la eternidad.